Esta noche quiero hablar de uno de las formas más bellas de verdad que existen, en que los creyentes podemos mostrar el amor de Dios. Es que existen varias formas de mostrar el amor de Dios, o en que el amor de Dios se manifiesta, varias. Por ejemplo, está el matrimonio. El matrimonio es una expresión del amor de Dios. De hecho, la Biblia enseña que el matrimonio es la expresión del amor de Cristo por la iglesia. Eso dice Efesios 5. El matrimonio es una preciosa, excelsa manifestación del amor de Dios. El amor de padres a hijos, de hijos a padres, es una excelente y hermosa expresión del amor de Dios. El amor al prójimo es una preciosa también muestra del amor de Dios en práctica, del amor de Dios hecho carne. Y por supuesto, el amor de los unos a los otros en la iglesia y entre creyentes, ese amor entre cristianos, es una excelsa muestra y manifestación gloriosa del verdadero amor de Dios, porque Dios es amor, primera de Juan capítulo 4. Pero hay una de las expresiones que son más sencillas y al mismo tiempo más hermosas en que alguien puede manifestar y practicar el amor de Dios. Muy sencillo, muy básico. La amistad. La amistad es una de las formas más simples, pero a la vez más bellas, en que un creyente puede expresar el amor de Dios y reflejar el amor de Dios. Por supuesto, cuando vamos a este mundo en el que vivimos, la idea de amistad, así como la de amor, son ideas muy pervertidas, muy desviadas, muy torcidas, muy alteradas. Y realmente el mundo no sabe ni lo que es amor ni lo que es amistad. Pero temo decir que muchas veces tampoco los creyentes, los que conocemos de la Escritura, los que conocemos a Cristo, rara vez también sabemos lo que es la verdadera amistad. Y dirá, ¿por qué el pastor está predicando eso si no es 14 de febrero? No tiene que ser 14 de febrero para hablar de la amistad. Pero cuando llega 14 de febrero, parece que los creyentes no tenemos otra cosa más que Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo y amigo es más unido que un hermano. Y es todo lo que sabemos de la amistad de la Biblia. ¿Sí o no? Muchas veces todo lo que sabemos de la amistad y ya, y haces una carta para un amigo y pones uno de esos dos textos porque no tienes más en tu repertorio cristiano. Creo que los creyentes tenemos muy poco de conocimiento en temas tan sencillos y tan hermosos como lo es el amor de Dios manifestado en una forma muy sencilla que es la amistad. Quiero decirle que la iglesia es llamada por Dios a practicar el amor de esta manera. La amistad. Comenzando con Cristo. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15. Y quiero comenzar allí para hablarle de esto. En Juan 15, Cristo es quien primero tomó la delantera para hablar de esto. Juan capítulo 15, la última noche antes de ir a la cruz, Jesús con sus discípulos en el aposento alto, hablando en Juan 15, versículo 12. Por favor, sígame con su vista. Juan 15, 12. Y si no llega, solo escúchelo. Juan 15, 12 dice, hablando Cristo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Increíble. Jesucristo, el Dios del cielo, el Salvador del mundo, una noche antes de ir a la cruz, le dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Escucha, una cosa es decir yo soy amigo de Cristo y otra cosa es que Cristo diga, Él es mi amigo. Una cosa es que tú digas, yo soy amigo del presidente, y otra cosa es que el presidente en conferencia pública diga, Él es mi amigo. Jesucristo me ha llamado amigo. Él le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, y pone la regla más alta de amistad. ¿Lo notaste? Vosotros sois mis amigos. ¿Cuál es la condición para la amistad verdadera? Si hacéis lo que yo os mando. Una
un estándar muy alto que pone Cristo para la verdadera amistad. Ahora quiero que veas que en esta porción de Juan 15, Jesucristo vincula el amor con la amistad. El versículo 12 que leímos primero está hablando del amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La amistad es una manifestación sencilla del amor. El amor no es, la amistad no es algo terrenal, es algo divino. La amistad no es cosa de este mundo, es cosa espiritual de Dios. La amistad verdadera, la amistad bíblica es de Dios porque es una muestra del amor de Dios. Y Jesucristo dice, ustedes son mis amigos. Y además Jesucristo dice cuál es la característica de esa amistad en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ponga esa frase en su mente, más tarde la vamos a tomar. Un amigo pone su vida por sus amigos, y es lo que hizo exactamente ¿quién? Jesucristo. Él puso su vida por sus amigos, literalmente dio su vida, dio su sangre, hasta la última gota en la cruz por sus amigos. Por supuesto, Jesucristo no le está llamando ahí solamente a los 11 amigos, sino le está llamando a todos los verdaderos creyentes que habrían de confiar en Él. Él nos ha llamado amigos. Cristo vincula el amor con la amistad. Nos llama filos, amigos. La palabra griega, filos. Y esa palabra es importante porque señala una relación íntima, una relación cercana. Es de la misma raíz que fileo, y fileo es el amor fraterno. Filos es amigo. Y esa palabra griega que usa aquí Juan es una palabra importante porque señala una relación cercana, una relación íntima, una relación personal, una relación de cariño, una relación de amistad. Jesucristo llama amigos a sus discípulos en otras ocasiones. Por ejemplo, en Lucas 12:4 les llama amigos. En Juan 11 dice que Lázaro era su amigo. Incluso hablando no de Cristo, pero de Dios el Padre, en Santiago 2:23 dice que Abraham fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. La realidad es que doctrinalmente hablando, todo verdadero creyente es amigo de Dios porque ha sido reconciliado por medio de Cristo. Y habiendo sido enemigos, fuimos hechos cercanos por medio de la cruz. Eso dice la palabra de Dios. Fuimos hechos amigos de Dios. Es por eso que un creyente no es amigo del mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Pero cuando alguien ha creído en Cristo, esa persona, por medio de Cristo, es amigo de Dios. Por lo tanto, cuando tú pienses en la amistad, piensa en la amistad como algo mucho más alto. Es de Dios. Es una expresión genuina del verdadero amor de Dios, como lo mostró Cristo, el mejor ejemplo en la cruz del Calvario. Piénsalo. El hombre más perfecto, único, Jesucristo, tuvo amigos. Llamó amigos a personas humanas, inmaduras, imperfectas como nosotros. Los llamó amigos e incluso puso su vida por ellos. Cristo fue conocido como amigo de publicanos y pecadores, ¿recuerdas? En Mateo 11:19. Era común, Cristo andando con amigos. Él tuvo amigos. El apóstol Pablo y el apóstol Juan, por su cuenta, en las cartas también llaman amigos a los hermanos. Y es interesante perseguir esa palabra en las cartas. Todo esto es porque la vida cristiana es una vida de amistad. Iglesia, quiero que quites con el amor del Señor y la gracia del Señor los tapones de tus oídos espirituales, y que, como dice Jesucristo en el Evangelio de Lucas, haced pues que os penetre bien en los oídos esto. La vida cristiana es una vida de amistad, no solo con Dios, sino también con otros creyentes. Esto es la vida cristiana. Si no entiendes eso, en verdad, no has entendido la salvación. Que la salvación es ser amigo de Dios. La vida cristiana es de verdadera amistad. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso podemos ser amigos, porque su amor fluye en nosotros. Por favor, cambia a Primera de Pedro capítulo 3 un momento y ve lo que dice Pedro al respecto. Pasaje muy interesante. Primera de Pedro capítulo 3,
Eso es solamente una introducción que estoy haciendo. Primera de Pedro capítulo 3, mira un texto más. Primera de Pedro 3:8 dice Pedro, finalmente, Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y al final en nuestra versión Reina Valera dice amigables. Está bien, realmente el texto original griego del que se traduce el Nuevo Testamento, literalmente al final dice humildes, humildes, no amigables, sino humildes. Pero la idea de amigables sí está en el texto, es correcto. Porque cuando dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, la palabra griega es más bien sed todos de un mismo pensar. Y luego dice compasivos, ahí la frase realmente es sed todos de un mismo sentir. Entonces Pedro está diciendo, sean todos de un mismo pensar, sean todos de un mismo sentir. Y luego dice a continuación, Filadelfos, amándoos fraternalmente. Esta palabra que les dije hace ratito, filos, amigo, aquí es distinto, como un sustantivo, Filadelfia, de donde viene nuestra palabra Filadelfia, amor entre hermanos, es lo que significa. De la palabra fileo, amor, adelfos, donde viene el nombre Adolfo, significa hermano. Por lo tanto, Filadelfos o Filadelfia significa amor entre hermanos o entre amigos. Pedro está diciendo, tienen que amarse así, fraternalmente. Tanto Cristo como Pedro entendían que la vida cristiana es una vida de amor y amistad. Los creyentes podemos ser amigos. La iglesia puede ser amiga. ¿Lo cree? Los creyentes podemos ser amigos en Cristo. Ahora, si tú lo piensas hasta ahora, Cristo y Pedro y lo que hemos leído nos dejan claro que una amistad es una relación entre dos personas que comparten el amor de Dios. Dos personas que comparten el amor de Dios. Quiero decirlo ahora y lo irás confirmando tú con la palabra durante el resto de este mensaje, pero no podemos ser amigos de alguien que no tiene el amor de Dios en su vida. Y quiero ser claro en esto porque seguramente algunos de nosotros lo hemos malentendido otras ocasiones. La Biblia es clara que no podemos ser amigos verdaderos, bíblicos, espiritualmente hablando, correcta amistad con una persona en la cual no fluye el amor de Dios. Es imposible, no se puede. Porque precisamente la amistad es la conjugación de dos corazones en los que fluye mutuamente el amor de Dios entre ellos. Por lo tanto, la amistad está limitada a personas en la fe. Y si no me crees, ve por favor a Mateo 26 un momento. Mateo 26 y ve esta porción que Jesucristo nos regala. En Juan 15 hace ratito vimos que Jesús les llama amigos a sus discípulos. Pero mira por favor en Mateo 26, justo antes de ser aprehendido el Señor Jesucristo, Mateo 26:50, un capítulo largo. Mateo 26:50 está en el Getsemaní, llega Judas y sabes lo que va a desembocarse ahí. Déjame leer desde el 48, Mateo 26:48. Y el que le entregaba les había dado señal, esto es Judas, diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, ¿cómo? No filos. Aquí Jesucristo no usa la palabra filos que usó con sus discípulos, aunque aquí se nos traduce igual, amigos. Pero la palabra que usa allí Mateo para Jesucristo es etaire. Y etaire literalmente es compañero. Alguien con quien tienes una relación pero no hay cercanía, no implica afecto, no implica comunión. No implica, es básicamente como una formalidad, compañero. Alguien que no está en una cercanía profunda ni afectuosa. Jesús no le pudo llamar amigo, filos a Judas porque Judas no era creyente. Y tú dirás, entonces, ¿por qué en Juan 15 les llama amigos? Fácil, porque en Juan 15 Judas ya no estaba. Judas sale desde Juan 13. Y Juan 13, 14 y 15 es Jesús con 11 de sus discípulos. Y a esos 11 les dice a ustedes, os he llamado amigos. Por lo tanto, la amistad es una expresión natural entre dos personas en las que fluye el amor de Dios.
Yo no sé quiénes sean tus amigos, pero quiero decirte que la verdadera amistad en Cristo solo se tiene entre dos personas que lo aman. Es la verdadera amistad. No es que sea tu cuate, no es que sea tu compadre, no es que sea tu compa, no es que sea tu bro. Porque la amistad es de una talla mucho más alta. La amistad que la Biblia nos pinta es de una talla mucho más alta porque procede directamente del amor de Dios. Él nos ha llamado amigos y nos manda a ser amigos. Entonces, porque Dios nos ha hecho sus amigos en Cristo y porque los creyentes debemos ser amigos, quiero que vean conmigo un ejemplo fascinante de amistad amorosa en el Antiguo Testamento. Ve por favor a 1 de Samuel conmigo, 1 de Samuel capítulo 18. Y yo no sé si tú tienes amigos y no sé quiénes son tus amigos, pero quiero decirte que necesitas amigos como la Biblia dice, pero también estoy seguro, eso sí, de que no sabemos hacer amigos. Por eso la Biblia nos lo va a enseñar en este precioso ejemplo. 1 de Samuel 18, versículo 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Increíble historia, parte de la historia. Fascinante ejemplo de amistad. En estos versículos 1 al 4 está la increíble historia de la amistad entre dos hombres de Dios, David y Jonatán. Esos son los personajes. Por su cuenta, David quizás es el más conocido. Pero para este momento no es el gran rey David. Para este momento es David, el de Belén. Un muchacho enclenque, un muchacho desconocido. Pero aquí te van algunos puntos a favor de David. David era de la tribu de Judá, la tribu a la que se le había prometido, de la cual vendría el Cristo, el Mesías, y que de hecho así fue. David es del linaje que daría con los siglos el nacimiento al Mesías, Jesucristo. La familia de David era una familia normal de Belén. Él era hijo de Isaí. Isaí tenía 8 hijos. David era el menor. Conoces la mayoría de la historia de esto, de la vida de David. Él era el más pequeño. Se dedicaba a cuidar ovejas. Él era un pastor de ovejas. Y dije enclenque hace rato, pero tenía la suficiente fortaleza y valentía para deshacer leones, osos, con tal de defender a sus ovejas. Es lo que él mismo dice. Era un hombre valiente. Aunque era joven en este tiempo de 1 de Samuel 18, es un hombre que en un momento más les voy a decir que mostró grandes virtudes. Pero en el capítulo 16, si regresáramos, no lo vamos a hacer por tiempo, pero en el capítulo 16, 2 capítulos atrás, el profeta Samuel ha ido y lo ha ungido como el próximo rey. En un momento, entonces, ¿quién es el rey actual? El rey actual se llamaba Saúl. Saúl. El rey Saúl, puesto por el pueblo y permitido por Dios, era el rey actual cuando esto pasa, Saúl. Pero Dios ya le había dicho a Samuel que fuera y ungiera al rey que seguía después de Saúl, y en el capítulo 16 es lo que tienes, la unción del jovencito David para mostrarle que él es el próximo rey de todo el pueblo de Israel, no escogido por el pueblo, sino escogido por el mismo Dios. Ahora, cuando leemos ahí en 1 Samuel 18, quiero que sepas que el capítulo anterior, 17, es el gran capítulo donde David mata a Goliat. Márcalo en tu mente. 1 Samuel 17 es la gran victoria, estoy seguro que eso sí lo sabes, o al menos lo has visto en alguna película, ¿no? David matando a Goliat. Capítulo 17 tenemos la gran victoria de este guerrero, de David, que siendo un pastor de ovejas, derribó al gigante Goliat con la fe que tenía en el Señor. Por lo tanto, se convierte en un guerrero
Y además de que era el futuro rey, su nombre, David, significa el amado. El amado, Dud en hebreo. El otro personaje es Jonatán. Y por favor no le digas Jonathan, porque Jonatán no era americano. Su nombre es Jonatán. Realmente su nombre hebreo es Jehonatán. Su nombre significa dado por Dios o Dios ha dado. La familia de Jonatán está vinculada aquí porque él es hijo del rey. Él es hijo de Saúl. Por lo tanto, Jonatán es el príncipe. Aquí tienes entonces al príncipe actual y al futuro rey. Jonatán y David. Por su cuenta, Jonatán dice 1 Samuel 13:16 que era hijo de Saúl, sin duda, era el hijo de Saúl, el siguiente en el trono, por lógica, era el príncipe. Pero además, esto sí quisiera que regreses a capítulo 14, la Biblia nos dice algo de Jonatán que quiero resaltar antes de continuar. En 1 Samuel 14 hay una guerra contra los filisteos. Saúl había sido muy temeroso y además desobediente en esto de la guerra, pero su hijo Jonatán hizo algo. En capítulo 14, versículo 6, 1 Samuel 14, 6, dice la Biblia: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, mira lo que le dijo, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, refiriéndose a los filisteos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. ¿En quién confiaba Jonatán? Quizá haga algo Jehová por nosotros. Y mira qué frase sigue de la boca de este hombre príncipe. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si tú conoces un poco la historia, Saúl está ahí atemorizado, Saúl el rey está atemorizado, escondido en su tienda, cuando debía de ir obedientemente conforme al mandato de Dios y luchar contra los filisteos para que Dios le diera la victoria, pero no lo está haciendo. Saúl es temeroso y está Jonatán, su hijo, el príncipe, y le dice a su paje: pues mira, en otras palabras, mi papá no se avienta, vamos a aventarnos tú y yo. Escucha esto. No porque Jonatán se sintiera suficiente para derrocar a un ejército enemigo, porque lo que Jonatán dice es: quizá haga algo Jehová por nosotros, porque Dios puede darnos la victoria con muchos o con pocos. ¿Sabes cómo se le llama a esto? Se le llama fe. Jonatán era un hombre de fe, y quiero que tengas eso en tu mente. Este hombre, príncipe, hijo de Saúl, a diferencia de su padre, era un hombre de fe. Ahora tú sabes su padre. Su padre ya al capítulo 18 era un hombre que estaba a punto de comenzar a ser atormentado por un demonio de parte de juicio del Señor. Y Saúl era todo menos un hombre de fe. Así que Jonatán era muy distinto a su padre. Escucha esto, papá, que estás aquí. Cuando tú eres un perverso y tienes un hijo piadoso, es la gracia de Dios actuando. No te empieces a aventar flores de: mira, yo lo crié y le pagué sus estudios, porque si tú fuiste un perverso o un incumplido en tu vida de padre espiritualmente, y tu hijo, por la gracia de Dios, Dios lo toma y en su misericordia lo forma y lo hace útil, no fue por ti, ni por los zapatos que le compraste, ni por la comida que le supliste. Es la gracia de Dios actuando en su vida de este muchacho. Es la historia de Jonatán. Jonatán tenía un padre perverso, desobediente, horrible, pero Jonatán era un hombre de fe. Esto es un consuelo para ti que tienes unos padres que quizás no son los mejores. Este es un aliento para ti que quizás tus padres que tienes o tuviste no fueron los mejores, pero tú puedes hacer la diferencia de ser un hombre o una mujer de fe por la gracia de Dios y ser una generación mejor de la que fueron tus padres, como lo fue la generación de la vida de Jonatán. Qué distinto a su padre, qué distinto, qué caso extraño fue la vida de Jonatán. Vuelve a capítulo 18. En estos primeros 4 versículos del capítulo 18 tenemos el encuentro de la amistad entre David y Jonatán. Ya te dije algunos datos de ellos. Pero en estos 4 versículos, el quinto es un resumen de la vida ahí en el palacio de David con Saúl. Pero los primeros 4 versículos son el encuentro de amistad de David y Jonatán. Y en este encuentro Dios nos enseña 3 requisitos obligatorios para una amistad amorosa. Sí, hermanos, en la amistad de David y Jonatán,
Dios nos enseña 3 requisitos obligatorios para una amistad amorosa, una amistad verdadera. Déjame decirlo de esta manera, una amistad cristiana. Y te lo digo a ti que eres joven y te gusta tener amigos. Y te lo digo a ti que eres adulto que no te gusta tener amigos, pero necesitas amigos. Y te lo digo para ti que te sientes amiguero, pero no sabes hacer amigos bíblicamente. Y te lo digo a ti que quizá te has cohibido de no tener amigos para que aprendas a tener amigos como la Biblia dice. 3 requisitos obligatorios para una amistad amorosa. Número 1, versículo 18, vamos a ver que una verdadera amistad amorosa tiene una fe en común. Una fe en común. Versículo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es decir, David acabó de hablar con Saúl, y dirás, ¿por qué estaba hablando con Saúl? Vuelve por favor al capítulo anterior, versículos 57 y 58, un poquito arribita nada más, dice el 57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Aquí tenemos una victoria rotunda. David le acaba de dar entre ceja y ceja a Goliat, y luego te acuerdas, se sube en su pecho, le corta el cuello con su propia espada, y David, como si fuera cualquier cosa, la agarra de las guedejas, esa cabeza sin vida, y anda por ahí jugando como si tuviera una pelota de básquetbol en su mano. Tremendo, David, tremendo. Y va y Abner lo toma, por eso dice el 57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Versículo 58, aquí va a hablar David y Saúl. Y le dijo Saúl, el rey, muchacho, eso era David, un muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora David acaba de matar a Goliat, y Saúl pregunta, ¿de quién eres hijo? Y tú dirás, ¿y qué importa de quién es hijo? Dale gracias que mató al gigante. A ti te faltaron fuerzas y valentía para matarlo, y este muchacho lo ha matado, dale gracias. No, Saúl estaba interesado de quién era hijo, porque en el capítulo anterior Saúl había prometido que el que matara a Goliat le iba a dar a su hija como esposa. Así que Saúl está muy interesado con quién se va a emparentar. Por eso Saúl le pregunta a David, ¿de quién eres hijo? ¿Con quién me voy a emparentar? ¿De qué familia eres? Básicamente lo que le está preguntando. Entonces David, con la cabeza de Goliat en la mano, hablando con Saúl, termina esa plática, le dice, tu siervo es hijo de Isaí de Belén, y capítulo 18 allí comienza. Por eso dice, aconteció, 18:1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, escucha esto, el alma de Jonatán quedó ligada con la de Saúl, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Por qué Jonatán quedó ligado a David y por qué lo amó como a sí mismo? Escucha, esas frases que están ahí, lo único que significan es verdadera amistad, es verdadero cariño, es una amistad basada en el amor de Dios, es una amistad como la que te introduje en los primeros 15 minutos, es una amistad dada por Dios. No hay nada de pecaminoso en eso, yo te lo he explicado antes, ahí no hubo nada homosexual, ahí no hubo nada perverso, cada uno tenía su esposa, cada uno tuvo su familia, cada uno tuvo su vida, eran temerosos del Señor. No está hablando ahí de algo perverso, pecaminoso ni homosexual, está hablando de una verdadera amistad de amor. Es decir, ellos se amaron, podríamos decirlo hoy, ellos se amaron en Cristo. Era una amistad verdadera, es lo que significa eso de que su alma quedó ligada a la de David. Pero escucha, ¿por qué Jonatán de la nada dice, quiero que seas mi amigo? A ver un momento, tú dices cuando ves una persona, tú dices cuando ves una persona, a ver, que se gane mi amistad. Aquí, David no se ganó la amistad, no pasaron 10 años, no pasó un año, simplemente Jonatán vio algo en David y dice que su alma quedó ligada a la de él. ¿Qué había visto Jonatán? ¿Qué había visto Jonatán? Muy fácil. Hace un rato en el capítulo 13 te mostré que Jonatán era un hombre ¿de qué? De fe. ¿Sabes qué vio Jonatán en David? Vuelve al capítulo 17, por favor, versículo 26, cuando va a matar a Goliat. 17:26, un poco antes. 17:26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ahí todavía está vivo Goliat, está entre el ejército David, y dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Fíjate lo que dice David, porque
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dicho a la mexicana, David está diciendo, ¿qué le pasa? ¿Por qué le habla así al ejército de Dios? Porque David sabía de qué tamaño era el Dios de Israel. ¿Qué está mostrando David? Una fe similar a la de Jonatán. Baja tu mirada al versículo 45. Aquí viene lo bueno, porque es cuando va a matar a Goliat. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, escucha, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que soy bien fuerte. ¿Así dice, hermanos? No, ¿qué dice? Que hay Dios en Israel. ¿Te fijas? Lo que David está dejando bien es claro es, Goliat, hoy tú mueres. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te va a matar. Me va a usar a mí, pero el Dios de los cielos te va a matar. Esta es la fe de David, hermanos. Esta es la fe de David. ¿Sabes por qué David dijo eso? Pues porque tenía una gran fe y quería ver a Goliat muerto. No, hermanos, porque desde el libro de Josué y desde el libro de Deuteronomio, Dios había prometido, toda planta que pisare la planta de vuestro pie será vuestra, y que si ellos como israelitas atacaban a los filisteos, los vencerían con el poder de Dios. Así que David confiaba en la palabra de Dios. Aquí tenemos un hombre de fe. ¿Quién es este que está provocando los escuadrones de Israel? Y finalmente le dice, hoy te voy a vencer en el nombre del Señor, para que conozca todo el mundo que el Dios de Israel es poderoso. ¿Sabes qué? ¿Dónde estaba Jonatán en todo eso? ¿Sabes dónde estaba Jonatán? Ahí cerca, escuchando el grito de este muchachito. Y cuando escucha el grito de este muchachito, de un muchachito de fe en el Dios de Israel, dice, ese, dijo Jonatán, ese quiero que sea mi amigo. Aquí tienes la más perfecta manera de escoger a tus amigos, cuando ves que son personas de fe. Jonatán había mostrado ser de fe, David demuestra ser de fe, y Jonatán no dice, a ver, pues voy a comenzar a checar a David, a ver qué clase de persona es, si es de familia de los Joaquín, vamos a ver si tiene dinero, vamos a ver. No. Él dice, es un hombre de fe, quiero que sea mi amigo. Su alma queda ligada, esto ya te lo dije, es verdadero amor, cariño amoroso, amor genuino. Si lo pusiéramos en términos de la iglesia, es que ellos se comenzaron a hacer los unos a los otros en amor, como la Biblia manda. Nada pecaminoso. Jonatán hizo de David su amigo y lo amó porque vio su fe. Yo no sé qué ves tú cuando escoges amigos, pero lo que debes mirar, según la Biblia, es que tengan una fe en común. El primer requisito para una amistad amorosa en Cristo es que los dos tengan una fe en común. Esta es la única manera correcta de escoger buenos amigos, mirando su fe. Tú no puedes hacer, es que es mi amigo porque tenemos la música en común, porque tenemos gustos en común, porque nos gusta el mismo deporte, porque nos gustan las mismas cosas, porque disfrutamos el helado juntos. Esas son cosas superficiales. Esas no pueden ser cosas en las que tú puedas basar tu amistad. La amistad tiene que basarse en la fe que ambos tienen en Dios. La fe, una fe en común. Jonatán escoge su amigo y desde ese momento decide amarlo y darle cariño. Vuelve ahí a capítulo 18, versículo 1, otra vez dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Literalmente el hebreo dice como a su propia alma. Lo va a repetir en el versículo 3, así que me lo reservo para explicártelo en el versículo 3. Ellos tienen la misma fe en Dios, por eso son amigos. Ahora, no dijo, yo también tengo la misma fe, entonces eres mi amigo. No lo dijo. Ambos lo demostraron. Fue una demostración. Tú no seas amigo de nadie hasta que ese alguien demuestre su fe, no diga su fe, demuestre su fe en el verdadero Dios. Este es el requisito obligatorio para tener una amistad genuina, tener una fe en común. Requisito obligatorio. Es lo mismo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, el amor y la paz. Escucha,
con los que de corazón limpio invocan al Señor. En otras palabras, Timoteo, por favor, te ruego, rodéate de personas que amen al Señor. Que tus amigos sean los que temen al Señor. Que tus amigos sean los que busquen la verdad, la misericordia, el amor y la paz. Júntate con ellos. Oh, qué consejo tan sabio. Qué consejo tan sabio. Timoteo, que tus amigos sean los que persiguen lo mismo que tú estás persiguiendo. La fe en el Señor es la verdadera amistad. Ahora tú estarás aquí y dirás, bueno, entonces eso quiere decir que yo no puedo tener amigos fuera. No, tú puedes tener los amigos que tú quieras, pero quiero que sepas lo que la Biblia dice. La verdadera amistad es entre dos personas que comparten la misma fe. Nos guste o no nos guste. Ahora, si tú dices, bueno, ¿y qué pasa si tengo un amigo que es fuera de la fe? ¿Qué pasa si decido tener un amigo que no tiene el amor por Cristo como yo? Bueno, déjame decírtelo de varias formas. La primera es, te estás haciendo amigo de un Judas. No sé si te gusta eso. O te estás haciendo amiga de una Dalila. Pero ya déjame decirte lo más suave. Si tú escoges amigos fuera de la fe, por otra razón, te va a pasar lo que dice Proverbios 13:20. El que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con escarnecedores será quebrantado. Con los que te juntes comenzarás a imitarlos. Y si tus amigos son los del mundo, serás como el mundo y quizá es porque ya eres del mundo. Papás que están aquí, si tú permites que los amigos de tus hijos sean los del mundo y no los de la iglesia, tú le estás sembrando un problema en el corazón. Problema que va a proyectarse a futuro cuando te des cuenta ya no vas a poder hacer nada por la influencia que tuvieron esas amistades del mundo sobre tus hijos. Pastor, entonces, ¿podemos limitar las amistades a nuestros hijos? No, no puedes limitarlas, debes limitarlas. Debes limitarlas. Uno de los grandes consejos de Proverbios es precisamente ese. Escoge bien a tus amigos y la única forma de escogerlos bien es buscando personas como Jonatán y David, con una fe en común. Si tú buscas amigos fuera de la fe, serás un creyente inmaduro, infiel, influenciado por el mundo y muy pronto alejado de Dios. Entonces, si tú no tienes amigos, ya es un problema. Pero si tus amigos no son de la fe, tu problema es más grande, es peor. Es peor. Pastor, entonces con el incrédulo, con el que no ha creído en Cristo, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo puedes amar, claro que sí. Pero la mejor muestra de amor a un incrédulo es hablarles el evangelio, ¿no? Es eso. Es lo que necesitan. No hay otra mejor muestra de amor para una persona que mostrarle el evangelio, que salva. Una fe en común. Número 2. La amistad de David y Jonatán nos enseñan 3 requisitos obligatorios para una amistad amorosa. Número 1, una fe en común. Número 2, un compromiso en común. Un compromiso en común. Míralo en versículos 2 y 3. Primero de Samuel 18, 2 y 3 dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Es decir, tomó a David y no lo dejó volver. Claro, aquí tienes al rey, ve a un super guerrero, ¿verdad? A un gran guerrero y además muchacho, que lo va a estar dejando ir. Dice, tráemelo para acá, me quedo con él. Lo hace parte del palacio y según el versículo 5, lo puso en alguna posición del ejército importante y David llegó a ser parte del ejército de Saúl en ese día. Esto quiere decir que David dejó las ovejas. Y te acuerdas que antes ya lo había hecho de manera parcial, las encargaba y regresaba. Pero a partir de ahora, él ya se va a dedicar totalmente al palacio con Saúl. Y uno de sus primeros trabajos, además de ser un guerrero, es tocar música para Saúl. Porque Saúl batallaba con un demonio que le abatía y le atormentaba y David tocaba el arpa para él. Así que está allá en el palacio, Saúl lo toma, no lo deja ir. Qué interesante, iglesia, escucha. En este momento Saúl lo toma y no lo deja ir. Y si tú bajas tu mirada unos 6 versículos abajo, ahora vas a ver a Saúl queriéndolo matar. Ahí tienes la imagen de un incrédulo. Primero te quiere, luego te quiere matar. Ese es Saúl, un incrédulo. Recuerda, Saúl fue un incrédulo. Saúl se suicidó, Saúl está en el infierno. Jonatán fue creyente, Jonatán está en el cielo y Jonatán y David fueron amigos de una amistad amorosa, sincera. Pero versículo 3, aquí es donde vemos el pacto en común. Versículo 3,
E hicieron pacto, esto es compromiso, Jonatán y David. Vean qué hermoso. Porque él, Jonatán, le amaba como a sí mismo. Vean, hermanos, qué interesante. Tanto en el versículo 1 como el 3, el Espíritu Santo dirige al escritor de Samuel para enfatizar el amor, no de David, sino de Jonatán. O sea, ambos se amaban, pero aquí 2 veces se enfatiza: Jonatán lo amaba como a sí mismo. Jonatán lo amó como a sí mismo, literalmente lo amó como a su propia alma. Mira el principio del versículo 3, dice que hicieron pacto. Pacto, esa palabra pacto realmente se refiere a un compromiso. Un compromiso. Estamos hablando de un compromiso leal de amistad. En el Antiguo Testamento hay pactos. Pactos, por ejemplo, había pactos entre Dios y el hombre, como Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Israel, Dios hizo un pacto con David. Eran compromisos, pero también vemos compromisos entre hombre y hombre, o pactos entre hombre y hombre, como aquí. Es un acuerdo de amistad, iglesia. Es un compromiso, y quiero que tú veas esto. Amistad no es pasar un tiempecito juntos e irnos a comer pizza hasta quedar gordotes. Amistad es un compromiso, es más grande. Es un pacto, y voy a mostrarte en un momento más que en ese pacto no son 2, son 3, porque Dios está en medio de ellos. La amistad es un compromiso, y tú dirás: ¿y un compromiso de qué? Bueno, te dije que es un pacto, pero déjame mostrarte algunos detalles más. Por ejemplo, vamos al capítulo 20, versículo 8, y verás algo interesante. En 28 estamos ya en la parte en que David empieza a ser perseguido por Saúl porque lo odia y lo quiere matar. Y en 28 dice la Biblia, hablando David: harás pues misericordia con tu siervo. Le está hablando a Jonatán. Le está diciendo: Jonatán, ten misericordia conmigo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. ¿Te fijas? Aquí David hace alusión al pacto del capítulo 18, y aquí en el capítulo 20 David dice: tú y yo entramos en pacto, no se te olvide. Y en ese pacto también estuvo Jehová. Jehová. Aquí lo que David le habla del pacto es porque David ya está siendo perseguido y le pide misericordia a Jonatán para que le ayude a no ser aniquilado por su propio padre. Por eso está desesperado y le dice David otra vez, versículo 8: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. David estaba desesperado, pero le pide misericordia a Jonatán. ¿Por qué? Porque habían hecho pacto. Y ese pacto no era de 2, ese pacto era de 3. Jehová estaba en medio de ellos. Escucha, una verdadera amistad amorosa es un compromiso o pacto donde Dios está en medio de ellos. ¿Entiendes eso? La verdadera amistad no es: te invito a unas carnes asadas, te invito a un cóctel de camarón y ya somos súper amigos. La amistad es un compromiso donde Dios está presente en esa amistad. Ahora te das cuenta por qué la amistad del mundo es una copia barata de la amistad verdadera que hay en Cristo. La amistad verdadera es más alta, es mucho más sublime. Te lo comencé diciendo, es una de las más bellas y sencillas expresiones del amor de Dios en esta tierra. Volvamos. David y Jonatán han hecho un pacto en común. Versículo 20, capítulo 20, versículo 8, dice que en ese pacto estaba Dios. Pero ve por favor al capítulo 23, versículo 18, 23, 18. Adelantito. Esta es la última vez que se ven en vida David y Jonatán. Última vez, última ocasión que se ven. Capítulo 23, versículo 18, dice la Biblia: y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Aquí es la última vez que se ven, se están despidiendo, y dice que hacen pacto o reafirman el pacto que habían hecho. Escucha una vez más. Ellos habían hecho un compromiso entre ellos y con Dios. ¿Y cuál era ese compromiso? Sí, de amistad, pero ¿qué implicaba? Vuelve al capítulo 18. Ahí está la respuesta. Capítulo 18, otra vez, versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David. Aquí viene el sentido del pacto. Porque él le amaba como a sí mismo. El pacto era este: amarse mutuamente. Donde Dios estaba en medio, pero el pacto era amarse. Ahora tú dirás: pastor, pero eran 2 hombres. Sí, ¿y qué? ¿No puede haber una amistad verdadera entre 2 hombres y amarse en el amor en Cristo? Ay, pastor, suena raro eso. Está en la Biblia, no me vengas con otra cosa.
Ahora, que tú no tengas es otro asunto, otro cantar, pero la Biblia habla de una verdadera amistad, así como entre hombres, así como entre mujeres, y habla de una amistad profunda entre hombre y mujer cuando es matrimonio, no más. Cuando es amistad en distinto sexo es porque es tu esposa. No le llama así amiga mía el cantor de cantores que es Salomón a su esposa. Pero entre personas del mismo sexo se puede esta amistad amorosa en Cristo, en Dios, como la de David y Jonatán. Ellos hicieron un pacto de amor, de amistad genuina, un pacto de cariño verdadero, sincero, como a Dios le agrada. Era un pacto de amor al prójimo. No pierdas, Samuel, pero me urge que vayamos a Levítico. Ve por favor a Levítico capítulo 19. Levítico 19, tenemos que leer esto. Estoy seguro que puede ser de gran bendición si lo analizas conmigo. Levítico, en la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 19, versículo 17. Levítico 19, 17. Dios hablando en pleno desierto, dice 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Escucha esto, cristiano de esta iglesia, escucha, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Entonces no está hablando de tu hermano en la carne, está hablando del compañero a tu lado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, o sea, arreglarás tus asuntos, arreglarás tus problemas, es lo que dice. Continúa el versículo 17, para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Bueno, parece que Dios aquí le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Ya yo leo este versículo y parece que le está hablando Dios a la iglesia. Pero no, le está hablando a Israel, pero se aplica a nosotros porque el amor de Dios siempre es así. Le dice, no aborrezcas a tu hermano. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, iglesia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios había mandado, no aborrezcas, no participes del pecado, no te vengues, ámalo. Ámalo. ¿Sabes qué es lo que tenemos? Vuelve a 1 Samuel 18. ¿Sabes qué es lo que tenemos en 1 Samuel 18? Un ejemplo de un pacto de amor entre prójimo. Una amistad entre prójimo. Un verdadero amor. Yo quiero derrumbar una idea que quizá hemos tenido por siglos y que la palabra de Dios la derrumbe. Cuando tú dices, sí, la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice Levítico 19, 19. Jesucristo lo repitió en Mateo 22, cuando dice, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu mente, alma, cuerpo, corazón. Y segundo, es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Y siempre decimos, el amor al prójimo es amor al prójimo como a uno mismo, amor al prójimo. Y nuestro pensar es amar a otros como me amo a mí. ¿Sabías que eso no es bíblico? ¿Eso no es cierto? No se trata de amar a otros como te amas tú, porque jamás encuentras un versículo en la Biblia que hable de que te ames a ti mismo. Jamás, jamás. Cuando Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el sentido es este, y lo ejemplificó Jesús. Amar a tu prójimo en lugar de a ti mismo. Ese es el sentido verdadero del amor al prójimo. No es amarlo como te amas, es en vez de amarte a ti, ámalo a él. Y es lo que hizo Jesucristo. Filipenses capítulo 2, se hizo hombre, se humilló, fue a la cruz, murió por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se humilló de esa manera? Porque nos amó. Porque no pensó en él, pensó en nosotros. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el amor al prójimo, iglesia. No es, lo voy a amar como yo me amo y como yo no me amo, pues tampoco lo amo. No significa eso. Significa, lo amo en vez de amarme a mí. Ese es el verdadero genuino amor al prójimo. Tú dirás, pastor, esa armadura me queda muy grande. Yo no puedo hacer eso. Si tú eres creyente, sí puedes. El Espíritu Santo dentro de ti te da el poder para amar de esa manera como Dios nos ama, porque ese es el amor que Cristo nos ha derramado en nuestros corazones. El pacto de David y Jonatán fue ser amigos en amor al prójimo, donde realmente lo que David está diciendo, yo voy a procurar tu bien, cueste lo que me cueste. Y Jonatán está diciendo, yo voy a procurar tu bien, David, a costa del mío, cueste lo que me cueste. ¿Sabes lo que están diciendo ahí estos dos hombrecillos? ¿Sabes lo que están diciendo? Lo que dijo Jesús en Juan 15, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por la de sus amigos. Este es un ejemplo de Juan 15. Aquí tienes a un
par de hombres de Dios de fe, teniendo una fe en común, pero teniendo un pacto, un compromiso en común de amarse como prójimo en lugar de a sí mismos. Escucha, iglesia, amistad es un compromiso de amor al prójimo donde buscas el beneficio de él en lugar del tuyo. Oh, qué opuesto es esto al mundo. Las falsas amistades del mundo, ¿cómo son? Convenencieras. Me hago amigo de tal por conveniencia. Me hago amigo de tal porque es palanca y con él ya la tengo solucionada. Me hago amigo de tal persona porque me conviene. Me hago amigo de tal persona por interés. O me hago amigo de tal persona de la iglesia pues por necesidad, ya que me queda, ¿verdad? Pues ni modo. Pues mi hermano. Esa no es la actitud de David y de Jonatán. Otros en el mundo tienen amistades falsas basadas en la hipocresía. Tú sabes, ¿verdad? Te abrazan con una y con la otra te acuchillan. Eso es hipocresía mundana de amistad. No es la de amor al prójimo que tienen David y Jonatán aquí. Tampoco es una amistad desleal donde finalmente uno termina traicionando al otro. Ahora escucha, si tú has sido una persona traicionada, dañada por amigos, por hermanos, por personas que se dicen creyentes en la fe, bienvenido al club. Todos, empezando por Cristo, lo han sufrido. Cristo fue traicionado por dos. Uno de los grandes problemas de la iglesia de Cristo es que cree que la iglesia de Cristo aquí va a ser perfecta. No lo es. Nos vamos a ofender. Prediqué hace un par de meses sobre eso. Y aquí tenemos el ejemplo de David y Jonatán diciéndose, nos vamos a amar. No por conveniencia, no por hipocresía, no por compromiso, sino por amor de prójimo. Cristo nos llamó amigos. Y Cristo busca que nosotros hagamos lo mismo. Él buscó nuestro bien. Y nosotros, si eres mi amigo, voy a buscar tu bien a costa de lo mío. A costa de lo mío. La amistad de David y Jonatán nos enseñan 3 requisitos obligatorios para una amistad amorosa. Número 1, una fe en común. Número 2, un pacto en común. Ellos se comprometieron a amarse. Y número 3, un propósito en común. Un propósito en común. Versículo 4. Dice la Biblia, 1 Samuel 18:4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, Jonatán se despojó de su ropa exterior y se la dio a David. Y tú dirás, ¿qué es eso de darle una muda de ropa a mi amigo? Pues ¿eso qué, verdad? ¿Qué tiene que ver? No, hermanos, no era que le estaba dando una muda de ropa a su amigo. Esto es mucho más profundo. Cuando la Biblia dice que Jonatán se quitó el manto, su ropa, su espada, su arco y su talabarte, el hebreo dice su cinto, su cinturón. O sea, Jonatán se despojó de su indumentaria. Escucha, indumentaria de príncipe. Y se la dio a David. ¿Sabes qué es eso? No solamente le está diciendo, mira, te comparto una muda porque tú eres bien pobre y traes toda la ropa rota. No, hermanos. Jonatán le está diciendo, reconozco que tú eres el próximo rey de Israel. Que yo, Jonatán, hijo de Saúl, no voy a ser el próximo rey, porque Dios te ha ungido a ti, David. Aquí tienes la ropa de príncipe. Hermanos, qué tremendo es esto, porque ves a un Jonatán sin egoísmo, ves a un Jonatán verdaderamente amigo, ves a un Jonatán que está buscando los propósitos de Dios, así como David, porque en el capítulo 16, ya te lo dije, Samuel había ungido a David. Y todo el mundo sabía que David había sido ungido por el profeta y que de parte de Dios él era el próximo rey en turno, no Jonatán. Y cuando Jonatán lo entiende y ve su fe y dice, él es cierto, le da su ropa de príncipe. Aquí tienes a un Jonatán sin egoísmo, humilde, sin ningún espíritu de competencia. Ya David va a ser el próximo rey, ya lo ungieron, pues le voy a hacer la vida de cuadritos, voy a hacer la piedra en el zapato de este muchachito que cree que por matar a un gigantón ya se ganó la posición de... No. Jonatán no tuvo ese corazón perverso que muchos tienen. Jonatán vio a David y dijo, Dios ha dicho que tú eres, mismo propósito, tú eres, aquí tienes la ropa de príncipe. ¿Te fijas? Una amistad verdadera siempre busca un propósito en común, el propósito de la voluntad de Dios.
Cuando los amigos buscan juntos la voluntad de Dios, el mismo propósito, ahí tienes una amistad amorosa, una amistad genuina, una amistad verdadera, donde ambos buscan la gloria de Dios. Jonatán mostró ahí las virtudes. Él fue humilde, él fue sumiso, él se somete y se sujeta abnegadamente. Piénsalo, hermano, por derecho él era el príncipe próximo a ser rey, pero se despoja de eso y ama a David y le da sus ropas. Una vez más, aquí tenemos un cuadro vivo de lo que hizo nuestro querido y amado Señor Jesucristo por nosotros. Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se quitó sus ropas reales para dar su manto por el nuestro, ¿cierto? Y morir en la cruz como pecador, siendo nosotros los pecadores. Aquí tienes en la amistad de David y Jonatán un cuadro del perfecto amor de Cristo Jesús por nosotros, el cual, así como Jonatán buscó el propósito de Dios, también Jesucristo murió con el propósito del Padre para exaltarlo a él. Jonatán demostró ser muy distinto a su papá. Mientras su papá buscaría matar a David, Jonatán buscó amar y proteger a David. Una amistad busca el propósito de Dios, no tus propios propósitos. Cuando tú tengas un amigo verdadero, busquen juntos los propósitos de Dios, busquen la gloria de Dios. No busquen nada más, pues te voy a echar la mano y tú me echas la mano hasta que nos muramos. No solo es eso. Es que busques la gloria de Dios. Es que tu amistad esté basada en dar honra al Señor. Esa es una amistad, iglesia. Nos hemos quedado con una amistad microscópica en concepto. Esta es la amistad bíblica. Va más allá de lo que pensamos. Y termino. Una verdadera amistad es donde buscan la gloria de Dios por encima de sus beneficios personales. ¿Sabes qué pasó después? Dios protege a David por más de 10 años. Saúl no lo mata. Pero llega el día en que hay una guerra y Saúl muere y junto con él, Jonatán. Jonatán muere en batalla y cuando David se entera de la muerte de su querido, amado amigo, llora. Segundo de Samuel, ¿te acuerdas? Capítulo 1 y 2. Llora y hace un cántico por él y dice, ¿cómo han caído los valientes? Pero escucha esto, su pacto de amistad no acabó. Ese amor sincero por su amigo no murió cuando Jonatán murió. Porque muchos años después, en segundo de Samuel, vemos que un día David se levanta ya en su trono, ya en su palacio, ya como rey, y dice, ¿hay alguno de la casa de Jonatán que haya quedado a quien yo pueda mostrar misericordia? ¿Sabes por qué? Porque él había hecho un pacto con su amigo. Y aunque su amigo estaba en el cielo, él haría ese pacto efectivo ahora con la descendencia de su amigo. Y tú sabes, encontró un hombrecillo llamado Mefiboset, que además de todo era inválido. Y David lo hizo su amigo porque su padre había sido su amigo. Y dice la Biblia que Mefiboset comió de su mesa del rey hasta que murió. Eso es lealtad a tu amigo. No importa que tu amigo se muere. Tú eres fiel a ese pacto porque ese pacto fue entre tu amigo, tú y Dios. Qué tremendo, hermanos. Una amistad amorosa tiene 3 requisitos obligatorios. Número 1, una fe en común, un pacto en común y un propósito en común. Esta es una amistad que cuando la llevas de esa manera es un regalo de la gracia de Dios. ¿Sabes? No es coincidencia que el nombre Jonatán significa dado por Dios, porque eso fue Jonatán a David. En sus angustias y persecuciones, Jonatán fue un regalo de Dios, de la gracia de Dios para David. Escucha, hermano, ¿sabías que eso es un amigo? Un amigo es un regalo de la gracia de Dios a nosotros. Y cuando Dios te lo da, es la gracia mostrada en tu vida. La gracia del Señor. Es la expresión más sencilla pero hermosa de amor en este mundo, la amistad. Yo te invito y cierro de esta manera. Si tú no has hecho esto, arrepiéntete si no has sido este amigo. Arrepiéntete si no has buscado esta clase de amistad. Arrepiéntete si has buscado amistad del mundo. Y arrepiéntete si teniendo a quien amar no lo has hecho.
Si teniendo de quién hacer pacto de amistad, no lo has hecho, arrepiéntete. Estás en pecado. No te estoy diciendo que seas mi amigo. Si tú no quieres serlo, no lo seas. Pero te he dicho la palabra de Dios. Cristo dijo, os he llamado amigos. Y sus discípulos no hacen otra cosa más que lo que su maestro hace. Amigos. Arrepiéntete si no lo has hecho. Sé un amigo así y busca ser un amigo así. Esto es 1 Samuel 18, 1 al 5, iglesia. Y por cierto, es un adelanto de lo que, si Dios permite, nos da permiso, será nuestro nuevo estudio en los miércoles, primer libro de Samuel. Y vamos a empezar desde el capítulo 1 a estudiar la gran historia que Dios permitió en vidas como estas, de estos libros, y estaremos aprendiendo muchísimas lecciones hermosas de vida. Escogí Samuel porque será mucho más práctico. Ya con Mateo tenemos suficiente doctrina, así que Samuel será mucho más práctico y mucho más cercano. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar juntos. Y al hablarnos de la amistad en esta noche, nos abres los ojos en cuanto a tu amor y cuán carentes hemos sido de practicarlos. Señor, si tu amor es sufrir, si el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita. Aquí tenemos, Señor, en David y en Jonatán un ejemplo precioso de ese amor entre amigos. Padre, a nombre de esta iglesia, como cuerpo, como iglesia, te pedimos perdón por no saber y aplicar esto que hemos leído en tu palabra esta noche. E incluso perdónanos por ser renuentes ya sabiéndolo, aún así somos renuentes a quererlo aplicar porque nos cuesta. Perdónanos. Yo me arrepiento, Señor, y te pido que si alguien más en esta congregación, tú nos ayudes a poder buscar el amor de amigos que tu palabra nos manda, porque la vida cristiana es una vida de amistad. Señor, ayúdanos. Te pido que podamos, como David y Jonatán, buscar amigos correctos, amigos de fe, amigos que comparten la fe, amigos que te aman. Señor, no podemos ser amigos de Judas, pero podemos ser amigos de David y de Jonatán. Ayúdanos a amar a los que están sin Cristo, llevándoles el evangelio, pero ayúdanos a tener amigos en la fe y buscar amigos con una fe en común, con un compromiso en común y con un propósito en común. Padre, ayúdanos a llevar esto a cabo y poder realmente mostrar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Ayúdanos a sacudir nuestra mente del concepto de amor que el mundo proclama, falso y incompleto, torcido de hecho. Y ayúdanos a implantar en nuestro corazón el verdadero concepto de amor y amistad que tu palabra transmite. Y Señor, te pido de tu bendición para que nos ayudes con este libro de 1 de Samuel a poder adquirir muchas lecciones de vida que nos ayuden a entender mejor tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, te bendecimos y te alabamos por ella. Rogamos que seas con nosotros al vivirla y al luchar por guardarla. Te pedimos por esta semana que ha comenzado, derrama de tu bendición sobre de nosotros y haz que este mensaje palpite en nuestro oído cada día. No nos dejes en paz nuestra conciencia hasta que nos rindamos al mandato que hemos oído esta noche. Tú nos has llamado amigos y lo mismo queremos hacer nosotros con tus hijos. Gracias, Padre, por la bendición de tu amor y ayúdanos a practicarlo. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo, el que nos amó y se entregó por nosotros. Amén.